lugares donde la paz, el amor y la esperanza están dejando de existir. Desde Nueva York para el mundo llega a usted el programa Manos Abiertas, con el narrador Vicente Orellana. Y su grupo evangelístico. Es un gozo inmenso estar con ustedes nuevamente. Doy gracias a Dios por la vida que nos da. A pesar del tiempo difícil que estamos viviendo, vemos la mano poderosa de Dios guiando nuestras vidas, manteniéndonos con salud cuando muchas personas están enfermando, millones de personas están en crisis, pero Dios ha sido bueno con nosotros. Tanto usted y yo podemos compartir la palabra de Dios. Dios los bendiga. Cuando sientas que el pecado ha turbado tu corazón y el sabor de tus maldades rebosó tu corazón, cuando creas que tu alma solo produce maldad, solamente alza tu vista y le verás. Con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo que perdono. Con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz,
diciéndote perdono otra vez con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdono. La palabra más dulce que un ser humano puede escuchar es te perdono en todos los aspectos de la vida. ¿Por qué? Porque los seres humanos siempre fallamos, nunca hacemos lo correcto y siempre necesitamos pedir perdón. Y qué hermoso que en esta ocasión podemos estudiar la palabra de Dios y a través de la Escritura aprender cómo se debe perdonar. Que Dios nos ayude a tener una linda experiencia de amor en el estudio de su palabra. Inclinamos el rostro, vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias con todo mi corazón porque eres bueno, porque tu misericordia nos alcanza un día más. Señor, te damos gracias y te suplicamos que tomes nuestra mente, nuestro corazón, y que hoy, Señor, pueda ser un día de un encuentro contigo. En estas horas sagradas te ruego que nos acompañes y nos guíes en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Apreciados amigos, una vez más, gracias por entrar, por compartir este mensaje. Usted no tiene la obligación de estar, pero usted elige y voluntariamente se une para escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Le agradezco con todo mi corazón por su apoyo y quiero pedirle si usted puede compartir los mensajes a sus amigos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque Dios de alguna manera nos ayuda a vivir una experiencia maravillosa. Que Dios nos ayude a tener la más bonita experiencia de amor. El tema para hoy es cómo se alcanza el perdón. Es un tema que basa en una parábola maravillosa que Jesús contó. Y les invito a abrir su Biblia en el libro de San Mateo capítulo 18 y en el versículo 21 en adelante. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pague la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndole de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron y fueron y se refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía.
así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Es interesante esta parábola a que Jesús se refiere y presenta de una manera interesantísima el hecho del perdón. Viene a mi mente la historia de un niñito de unos 10 años. Él había salido de la escuela y estaba llegando a casa, y cuando estaba para entrar, un hombre estaba afuera en la puerta. Le dijo: por favor, ¿puedes acompañarme? Estamos yendo a preparar una fiesta para tu papá. Si tú me acompañas para acomodar el lugar donde vamos a tener la reunión, y así las cosas irán mejor. Y el niño inocente pensó que era el amigo de su papá. Él subió al carro y se fue con el señor. Él le llevó en su carro, y después de un tiempo de viaje, de pronto salió de la ciudad y comenzó a entrar en como una playa por Florida. Y cuando entró allí entre los matorrales, ocultándose allí, le apuñaló al niño, le dio varios pinchazos, le volvió a subir al carro y le llevó por otro lado. Y cuando encontró un sitio más solitario, le tiró al niño en el piso, sacó su revólver y le disparó. Un disparo en la cabeza y el niño quedó allí. El hombre se dio la vuelta, subió a su auto y se fue. Pensó que todo había terminado. Pero 6 días después, el niño despertó. No sabía dónde estaba, ni se había dado cuenta que le habían disparado. Él trató de salir a la carretera y pudo llegar a casa. La bala había entrado por el ojo y había atravesado, reventado el ojo, y le salió por el costado sin lastimar el cerebro. Y así es como él pudo vivir. Y allí llamaron a la policía, hicieron las investigaciones, y el niño hizo el boceto del hombre, escribió los detalles del hombre, y efectivamente ese era el hombre. Trajeron al hombre, y como no pudieron encontrar pruebas, le dejaron libre. El niño siguió la vida. Después de mucha lucha, mucho sufrimiento, siguió adelante. Hay historias tan tristes, pero al final te contaré qué pasó con este niño. Esta es una historia que comienza y tiene un final realmente especial. Cuando leo las Escrituras y yo veo lo que el Señor dice y hace, es impresionante. Noten ustedes la pregunta que hace Pedro. Entonces Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro está haciendo la pregunta al Señor Jesús. Si alguien peca contra mí, ¿yo puedo perdonarle hasta 7? ¿Y por qué dice hasta 7? Porque esa era la ley judía. Ese es el principio. Si alguien peca y te pide que peque hasta 7 veces, está bien, y ya, y tú lo perdonas, pero después de 7 no va más. Pero Jesús le dice algo interesante. En el versículo 22, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mis amigos, aquí aparece el fundamento del perdón. ¿Cómo se debe conceder el perdón? ¿Por qué? Porque hay peligro en dejar en nuestra vida albergar un espíritu no perdonador. Que nuestra mente guarde resentimientos, guarde dolor. Esto no ayuda a que nosotros podamos ser felices. El perdón es algo vital que le ayuda tanto a la persona que perdona como al que recibe el perdón. Pero más ayuda a la persona que perdona.
Y esto es lo que Jesús estaba tratando de enseñarlos. Entonces, para dar una lección sobre esto, Jesús mencionó una parábola y es allí donde vamos a detenernos a estudiar un poco acerca de la parábola. Cuando menciona Jesús en Mateo capítulo 18, verso 23, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Aquí está hablando el Señor, dice, un rey quiere hacer cuenta ¿con qué? Con sus siervos, con gente que tenía a cargo la administración de sus propiedades, de sus negocios. Y el rey llama para hacer cuentas. Y ahora la Escritura continúa diciéndonos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Eso es mucho dinero. Un talento, según cálculos, son más o menos unos $1,500. En ese tiempo, ¿no? $1,500 un talento. Pero él debía ¿cuánto? 10,000 talentos. 10,000 talentos equivale a $15 millones. O sea, este hombre debía muchísimo dinero. Mucho dinero. Y como no pudo pagar, dice la Escritura, noten, y como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Esa era la orden, porque antiguamente no había otra forma, no había como declararse en quiebra, no había como hacer ninguna otra cosa. Simplemente había que pagar, y si no tenías para pagar, se tomaba la familia, se tomaba la esposa, se tomaba los hijos y se los vendía. Imagínate si la ley fuera igual hoy. ¿Cuántas familias estarían sin hijos, sin esposa? ¿Por qué? Por las deudas que tenían. Pero Jesús está tratando de mostrar algo interesante en el versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El pedido, Señor, ten paciencia conmigo. Por favor, era la súplica, una súplica desesperada. Por favor, ayúdame. No estoy en la mejor condición, estoy pasando por una crisis terrible. Por favor, ayúdame, yo te voy a pagar todo. Y ahora dice, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mis amigos, que alguien te perdone una deuda de $15 millones, ¿cómo te sientes? Te sientes agradecido, te perdonó todo, te perdonó prácticamente la vida, la familia, todo. Esto es un amor. El Señor representa a Cristo Jesús, el Señor que perdona a los seres humanos, a esos seres humanos que han perdido todo, que han perdido la esperanza, que han perdido prácticamente la vida. Fue movido a misericordia. Pero algo interesante pasó. Pero saliendo aquel siervo y hallando uno de sus consiervos. Ahora el hombre había sido perdonado. Pero cuando sale encuentra a alguien que le debe. Y se sintió dentro de él, dijo, yo por culpa de esta gente prácticamente estoy endeudado. Y tomando a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Ahora la pregunta es, ¿y cuánto equivale un denario? Un denario es el equivalente a 20 centavos de dólar. Eso es un denario. ¿Cuánto debía? 100 denarios. Sumaba $20. Eso era todo lo que debía. Pero este hombre estaba enojado y tomándole del cuello le ahogaba y diciendo, págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo.
Las mismas palabras que él usó con su Señor. Ahora él está suplicando, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Pero el ser humano es tan extraño, dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pague la deuda. Mis amigos, el Señor nos está tratando de enseñar un principio. Si yo te perdono a ti, tú tienes la responsabilidad de perdonar a las personas que tienen problemas contigo. Si tú tenías una deuda conmigo y yo te perdono, y tiene una persona una deuda contigo, tú tienes que tener el mismo amor y la misma ternura que yo tuve para contigo. Pero la Escritura dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pague. Pero como nada queda oculto debajo del cielo, noten en el versículo 31, viendo sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Siempre hay alguien que ve el mal que tú haces. Ellos sabían lo que había pasado él y ahora produjo en el corazón de estas personas tristeza. ¿Por qué? Porque no tuvo compasión con una persona que debía tan poquito. La Escritura dice, entonces llamándole su Señor dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Mis amigos, esto es algo impresionante. Dios nos perdona una deuda inmensa que teníamos que pagar con nuestra vida, porque la paga del pecado es la muerte. Verso 33 dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Y eso es una pregunta que hace. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Es una pregunta seria. Yo te estoy diciendo, si yo te he perdonado, tú debías perdonar también a aquel que te debe. Esas enseñanzas de Jesús son maravillosas. Esas enseñanzas tienen un principio que nosotros necesitamos aprender como seres humanos. No te vengues con otras personas. Si a ti te perdonan, aprende tú a perdonar a otras personas. Verso 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pague todo lo que le debía. El perdón concebido por el Señor, por este Rey, representa el perdón divino a todo pecador. Dios nos perdona a nosotros, hermanos. Cristo Jesús representa este Señor o este Rey al que se le debía. Que cuando el ser humano llega y no tiene con qué pagar, es movido a misericordia y perdona a esos deudores. A estos seres humanos que han quebrantado su ley, que han quebrantado todos los principios eternos. El Dios Todopoderoso a través de Jesucristo nos perdona nuestros pecados. Y cuando Dios nos perdona nos da la capacidad de prepararnos. ¿Para qué? Para aprender a ser de bendición para otros seres humanos. En los Salmos, el Salmo 130, versículo 7 nos dice, Esperé Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. En Jehová que hay misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Y nosotros debemos acudir a él. ¿Para qué? Para ser perdonados. Primera de Juan 4, versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esta es una declaración hermosa que Dios nos hace. Si yo te amo y si yo pongo mi vida por ti, tú tienes que aprender a amar a ¿quién? Unos a otros. Y en especial en los hermanos de la fe tenemos que aprender ¿qué?
amar. Cuando Jesús envió a sus discípulos, les mandó con poder y un poder extraordinario. Y nota cómo dice el Señor en el libro de Mateo 10, versículo 8. Les dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Las cosas de Dios no se cobran. Las cosas de Dios no son por dinero. Hoy veo gente que se hace millonario con las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que la gente generosa comience a compartir la bendición que Dios les ha dado. Pero el Señor dice: si tú has hecho algo, no es por ti, es por la gracia de Dios. Y si en ti Dios ha manifestado un espíritu de sanidad, sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucita a los muertos, echa fuera a los demonios. Todo este poder no es de ti. ¿Recibisteis de qué? De gracia. Entonces, ¿qué? Dad de gracia. Dale a la gente por la gracia maravillosa de nuestro Dios. Entonces, llamando a su Señor, dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. Todo te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. Y Jesús añade un poco más: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Dios dice: tú estás para perdonar. Si yo te perdono, ahora tú vas a perdonar a tu hermano tus ofensas. El perdón de Dios hacia nosotros no disminuye nuestro deber de obedecer lo que Dios nos dice. Cuando nosotros oramos o rezamos el Padre Nuestro, interesante como nosotros decimos, Mateo 6, versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí en la parábola nos enseña que nosotros debemos no ser indiferentes a lo que Dios hace. Si Dios nos perdona, nosotros tenemos que perdonar. ¿Para qué? Para poder hacer efectivo el perdón de Dios en nuestras vidas. Pero a veces la gente piensa: bueno, él es cristiano, él puede ayudar, él puede dar. Y hay gente que llegan a las iglesias. Y muchos de ellos son oportunistas, no quieren hacer nada, solo quieren aprovechar de la gente y de la bondad de los cristianos. Cuando llega gente así, tú tienes que aprender a distinguir. ¿Es un hermano sincero o es simplemente un estafador que se entró a la iglesia para encontrar la oportunidad de explotar a los hermanos? Hay gente que vive de los hermanos, gente que se aprovecha de los hermanos en las iglesias. Y muchos de ellos son vagos, no trabajan, no hacen nada. Pero la escritura en Tesalonicenses 3:10 dice: porque también cuando estamos con vosotros, tratamos, dice, de hacerlo mejor. Y si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Si una persona no trabaja, no coma, pero no explote y no se aproveche de los hermanos. Dios quiere que nosotros seamos sabios en perdonar, pero también sabios en actuar en relación a estas cosas. Filipenses capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Esto es lo que el Señor está diciéndonos, hermanos. En la iglesia debe haber ¿qué? Un espíritu de consolación. Debe haber un espíritu de comunión en el Espíritu. Debe haber un afecto entrañable entre cada uno de ellos, pero también debe haber ¿qué? Misericordia de parte de Dios. ¿Para qué? Para con las personas. Ahora dice: completad mi gozo siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa.
Este es lo que el apóstol San Pablo está pidiendo para que la iglesia de Dios pueda mantenerse siendo una iglesia diferente, que haga las cosas de acuerdo a la bondad de Dios. En el verso 3 dice: nada hagas por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Este es el sentir que Dios dice debe haber en la iglesia de Dios. Debe haber amor, respeto, cariño para con las personas que llegan. Y aprender a tratar y aprender a vivir como hermanos, como familia en Cristo Jesús. El Señor nos ha ordenado que no toleremos las faltas de nuestros hermanos. Y este es un pensamiento serio. Dios nos ordena no tolerar las faltas de nuestros hermanos. Te va a decir, pero pastor, entonces, ¿qué clase de cristiano es si no podemos tolerar? Mis amigos, hay un proceso, y en este proceso nosotros necesitamos aprender a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad maravillosa de nuestro Dios. En Lucas, en el capítulo 17, versículo 3 dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Nota cómo dice, mirad por vosotros mismos. ¿Cuáles son vosotros? La iglesia de Dios. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Hay condiciones. Yo voy a perdonarle. ¿Cuándo? Cuando él se arrepiente, cuando hay un cambio en su actitud, en su manera de ser. En 2 de Timoteo 4:2 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La iglesia no es una iglesia caótica, la iglesia tiene principios. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y el apóstol está mostrando en Tito capítulo 1 versículo 10. Note lo que dice que hay en las iglesias. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente de la circuncisión. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Está hablando de gente que hay en las iglesias que son habladores de vanidad y engañadores. Y el apóstol San Pablo dice que mayormente eran ¿qué? Judíos. Que estaban en la iglesia y que en vez de ser de ayuda, de bendición, era un problema para ellos. Versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Noten lo que dice. Es preciso ¿qué? Tapar la boca. O sea, si algo está mal, tú tienes que hablar y no estás ofendiendo a nadie. Si en tu iglesia las cosas no están caminando bien, habla contra las personas. Y esto es importantísimo. Versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. El apóstol Pablo realmente era fuerte. Noten cómo les está diciendo. Dice, los cretenses siempre ¿qué? Mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Estamos hablando de la iglesia de los apóstoles. Estamos hablando de la iglesia que está principiando y el Señor ya está mostrando todo lo que estaría en la iglesia. Así es que en la iglesia usted no encuentra gente todas inmaculadas. No va a encontrar gente complicada, problemática, que le va a traer dificultades y le va a traer problemas. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, Dios habla de qué. Si tienes que hablar con una persona, habla.
Y si tienes que expresarte, exprésate, pero tienes que hacerlo con amor, pero tienes que seguir los pasos que el Señor da. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Por tanto, Mateo 18, versículo 15, noten el proceder. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si tu hermano peca contra ti, ¿cuál es el principio? Ve y repréndele estando los dos solos. Pero a veces es peligroso. ¿Por qué? Porque si vas solo, a veces te encuentras con hermanos que son boxeadores y golpean al pobre hermano que viene a tratar de resolver el problema. Pero el Señor dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Si has oído, él ha oído, has ganado a tu hermano. Verso 16. Mas si no te oyere, toma consigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ve, este es el proceder, esta es la forma para arreglar los problemas de la iglesia. Si no los oyere a ellos, dile a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mis hermanos, no permitamos que el ser fariseos a veces no nos ayuda a resolver los problemas de las iglesias. El Señor nos habla del perdón, pero el perdón tiene un proceso. No es simplemente, este me ha ofendido y yo voy a castigarle y me voy a vengar de él. No, sigue el proceso. Si no acepta el proceso, entonces tírale como gentil, como publicano. Que la justicia de afuera lo juzgue, lo maltrate, le metan en la cárcel. ¿Por qué? Porque no quiere someterse a las normas de Dios. Y algunos de ustedes van a decir, pero pastor, eso no dice la Biblia. Aquí está diciendo, tenle por gentil y ¿qué? Y publicano. Tenle por gentil y publicano. Mis hermanos, hay solución. La solución siempre ha sido Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Los hijos de Dios podemos resolver nuestros problemas si nosotros miramos al Cordero de Dios. Dice al día siguiente, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay solución. El Cordero de Dios es la solución al problema. Ahora la pregunta es, ¿hay esperanza para el pecador arrepentido? ¿Hay esperanza? En el libro de Santiago, en el capítulo 5, verso 2, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. El que haga volver al pecador del error a su camino, que le haga volver, salvará. En el libro de Mateo 6:15 dice, y si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estamos hablando del perdón. ¿Tú quieres que Dios te perdone? Tú tienes que empezar perdonando a tus hermanos, a tus semejantes. Quizás has ofendido a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos. Pidamos perdón, siguiendo el principio bíblico. Y Dios nos perdona, Dios arregla nuestras vidas. Al comienzo hablamos de este niño. Tenía 10 años, fue baleado. Una bala traspasó su ojo y salió por el costado. 6 días después despertó. Reconoció al hombre que lo había disparado. Pero las autoridades no pudieron encontrar pruebas que puedan encarcelar al hombre. Y este hombre quedó libre. El niño sufrió tanto, porque para él era difícil continuar la vida así. Él fue a la escuela, terminó la escuela, siguió el colegio, y un día decidió estudiar para ser un pastor de iglesia, para predicar a las personas del maravilloso amor de Jesús, porque él consideraba que Dios le salvó la vida. Habían pasado 22 años.
Él ya tenía su esposa, sus hijitos. Y un día recibe la visita del hombre, del policía que estaba haciendo la investigación por tantos años. Y este hombre que le había disparado ahora estaba viejo, tenía 77 años. Estaba ciego, pero lo que más le atormentaba era el peso de conciencia que había en él, de haber arruinado la vida de un muchacho. Y entonces pidió al policía que lo llamara, que lo buscara, que quería pedirle perdón. Y cuando él llegó allí al sitio, al asilo donde él estaba, enfermo y ciego, él le dijo: perdóname. Y este hombre que predicaba la palabra de Dios, que vivía para Dios, mirando a este hombre le dijo: yo te perdono, porque Dios me perdonó a mí primero. Y de ahí en adelante, él le siguió visitando, le siguió hablando del amor de Jesús. Llevó a la esposa, llevó a sus hijos y los mostró a la persona. Pero esta persona por fin empezó a tener paz en su corazón. ¿Por qué? Porque había recibido el perdón de la persona al que él había agredido. Mis amigos, los seres humanos no sabemos lo grandioso que es el perdón. Yo no sé cómo está tu vida, no sé cuál es tu situación hoy, pero sí te quiero decir una cosa. Si estás sufriendo porque en tu vida no has podido perdonar, si estás sufriendo porque en ti hay una carga y un peso que no te da la paz, la tranquilidad, quizás has ofendido a tus hijos, has traicionado a tu esposa, has hecho cosas que tu conciencia te lastima constantemente. Pide perdón. Pide perdón a Dios y, si es posible, pide perdón a las personas que has ofendido. Y Dios te devolverá la paz que tú necesitas. Mis amigos, ¿cómo se alcanza el perdón? Aferrándonos a las promesas maravillosas de Cristo Jesús y dejando que el poder maravilloso de Dios cambie nuestro corazón, cambie nuestra vida y nos dé un nuevo sentido para vivir. Lo único que necesitamos es poder creer que Dios es perdonador. Él puede perdonar al ladrón, al asesino, al adúltero, a la prostituta, al narcotraficante. No importa qué ser humano sea, no importa la situación en la que está, Dios es un Dios perdonador. Cuando sientas que tus culpas vas cargando sobre ti y el error que cometiste aún sientes su sabor, cuando sientas que a tu lado solo reina soledad, solamente alza tu vista y le verás con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdono otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdono. Queridos amigos, querido hermano de iglesia, querida persona que quizás entras por primera vez y tú preguntas, ¿será que Dios tiene algo para ti? Sí, Dios tiene para ti perdón. Dios quiere restaurar tu vida. Dios es el Dios que perdona, el Dios que transforma, el Dios que construye la vida de los seres humanos. Ábrele tu corazón a Dios y deja que el Señor te bendiga en esta hora.
Cuando sientas que el pecado ha turbado tu razón y el sabor de tus maldades rebosó tu corazón, cuando creas que tu alma solo produce maldad, solamente alza tu vista y le verás. Con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón no trates, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdono, con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdono otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdono. Qué maravilloso amor de Dios, y lo más bonito es, te perdono. No importa cuánto sea tu deuda, no importa si son millones de ofensas, Dios te perdona. Si has cometido cosas que la sociedad te condena, Dios te perdona. Y Dios quiere construir para ti una nueva vida y un nuevo propósito. Dale tu corazón a Dios ahora. Vamos a inclinar el rostro. Vamos a orar. Querido Padre, te agradezco porque eres bueno, porque tu misericordia nos alcanza un día más. Por favor, Señor, toma mi corazón, mi mente, y haz de mí un instrumento de bendición, de paz. Y si en esta hora algún corazón está triste y necesita de ti, por favor, Señor, pon tu mano poderosa en su vida y levántale, perdónale y construye una nueva vida. Gracias, Padre, porque tu promesa es maravillosa. Te agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amigos, compartan este video con alguna otra persona. Es importante, alguien necesita de perdón. Es el trabajo sencillo, compartir. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga.